Nadie lo notó al principio. Era solo un hombre con gorra y lentes oscuros, caminando sin guardaespaldas por una calle cualquiera de la Ciudad de México. Pero bajo esa gorra estaba uno de los rostros más conocidos del país, Canelo Álvarez. Él solo quería aire fresco, una caminata sin flashes, sin cámaras. Lo que no sabía era que esa salida cambiaría para siempre su vida, y la de una niña que ya había perdido toda esperanza. Fue en un cruce peatonal, frente a una taquería cerrada, que la vio. Sentada en la banqueta descalza, la ropa sucia y rota con un cartel hecho de cartón que decía: «Ayúdame a comprar comida para mi hermanito, tengo hambre». Tenía los ojos grandes, tristes, pero lo que lo detuvo no fue el cartel, ni su aspecto, fue su mirada. Esa mirada de alguien que ya no espera nada. Una mirada que no debería existir en una niña tan pequeña. Canelo se detuvo en seco. Algo en su pecho se apretó. Se agachó frente a ella y preguntó con voz suave: «¿Tienes hambre?». Ella solo asintió, sin hablar. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó él, con una preocupación que ya no podía esconder. «Se fue hace mucho», respondió ella bajando la mirada. «Vivo con mi hermanito». En ese momento, alguien en la calle reconoció a Canelo y empezó a grabar discretamente con el celular. Lo que siguió fue captado en ese video. El campeón se quita la gorra, se sienta junto a la niña, saca dinero de su cartera, pero no se lo da. En cambio, le pregunta si puede llevarla a comer algo. Ella duda, él insiste, ella acepta. Caminan juntos hacia una fondita. Ese video de apenas 3 minutos explotó en redes sociales esa misma noche. La gente no podía creer que fuera real. «Canelo con una niña de la calle», decían los titulares. Pero lo que nadie sabía aún era que lo más fuerte estaba por comenzar. «¿Cuántos niños más como ella hay allá afuera?», se preguntó él mientras la veía devorar una sopa caliente. «¿Y si yo no hubiera salido hoy, qué hubiera sido de ella?». Ese pensamiento lo persiguió durante días. No podía dormir. No era la primera vez que veía pobreza, pero sí era la primera vez que se sentía responsable, porque esta vez había tenido una oportunidad de hacer algo, y eso lo cambió por dentro. Si estás viendo esta historia, es porque sabes que hay momentos que nos parten la vida en dos. Este fue uno para él, y lo que hizo después nadie lo esperaba. Por eso, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Esta historia va a tocar fibras que no sabías que tenías. Después de la comida, Canelo pidió hablar con ella en privado. Le compró zapatos nuevos, ropa limpia, y la llevó personalmente a un pequeño hotel donde podría bañarse y dormir segura esa noche. Luego se comunicó con su equipo. «Quiero saber todo sobre ella, dónde vive, qué necesita y qué puedo hacer». La niña, cuyo nombre era Valeria, tenía 8 años. Su hermanito, de apenas 4, estaba solo en un cuartucho hecho de láminas y madera podrida a unas cuadras de ahí. Canelo no lo pensó 2 veces. Fue con ella hasta el lugar, y lo que encontró fue más duro de lo que imaginaba. Un niño desnutrido, con fiebre, acostado sobre una cobija vieja, rodeado de basura y silencio. Ese fue el segundo golpe. Ahí, frente a ese niño dormido entre ratas y cucarachas, Canelo supo que no era cuestión de caridad. Era cuestión de justicia, de humanidad y de acción. Lo que vendría después no sería fácil, ni para él ni para Valeria, porque detrás de esos ojos había una historia aún más oscura. Una infancia marcada por el abandono, el miedo y la sobrevivencia, pero también una fuerza que nadie había visto antes, y ahora por fin alguien estaba dispuesto a luchar a su lado. ¿Y tú? ¿Qué harías si una simple caminata te pusiera frente a una verdad tan cruda? ¿Ignorarías o actuarías? Porque a veces los verdaderos campeones no se forman en el ring, sino en la calle, y esta historia apenas comienza. Antes de que Canelo apareciera en su vida, Valeria solo conocía 2 cosas: el hambre y el miedo. Su mundo era un cuarto improvisado con láminas oxidadas, piso de tierra
y una única cobija que compartía con su hermanito Julián. No había juguetes ni cuentos para dormir. Había frío, cucarachas y un silencio que dolía más que cualquier golpe. Su madre se había ido hacía más de un año. Al principio decía que iba por trabajo, pero cada vez regresaba más tarde, más sucia, con olor raro y mirada perdida. Luego, simplemente dejó de volver. Una noche no llegó, y al amanecer siguiente, Valeria entendió que ya no tenía a nadie. Nadie, excepto un niño pequeño que temblaba de fiebre y que apenas hablaba. Valeria tenía solo 7 años cuando se convirtió en madre. Aprendió a calentar agua en una lata oxidada, a partir leña con piedras, a pedir comida sin parecer una ladrona. Se volvía invisible para los adultos que pasaban de largo, indiferentes. Cuando podía, juntaba botellas y cartones para vender en el tianguis. Pero eso no alcanzaba, así que escribió un cartel: «Ayúdame a comprar comida para mi hermanito», y se sentó en la banqueta descalza, esperando. Nadie la miraba a los ojos. Algunos le tiraban monedas sin decir palabra. Otros solo fingían que no existía. Una vez, un hombre intentó llevársela a la fuerza. Fue la primera vez que corrió tan rápido cargando a Julián en brazos. Desde entonces, solo salía a pedir cuando el niño dormía seguro, encerrado con un viejo candado que ella misma encontró en la basura. Los días pasaban lentos, las noches eran largas. Cada tos de Julián la despertaba de golpe. No sabía si era gripe, si era algo peor, pero no había a quien preguntar. Lo único que podía hacer era cubrirlo con su cuerpecito delgado, esperando que el calor de su piel lo salvara de algo que ella no entendía. Una tarde, mientras escarbaba entre la basura en busca de algo que comer, encontró un viejo cuaderno de primaria. Tenía dibujos de flores y palabras mal escritas. Se lo llevó a su rincón, lo limpió con cuidado y empezó a imitar las letras. Nadie le había enseñado a leer, pero ella quería aprender. Quería escribir su nombre. Quería algún día poder leer un letrero que dijera trabajo, o comida, o esperanza. A veces soñaba que su mamá volvía, que la abrazaba y le decía que todo había sido un mal sueño. Pero al despertar solo encontraba el techo de lámina con agujeros y el sonido lejano de carros y sirenas. La esperanza, pensaba, era para los niños que tenían papás, para los que iban a la escuela, para los que comían cereal en la mañana, no para ella. Una vecina, doña Socorro, a veces le daba pan duro o sopa vieja, pero también le advertía: «Te van a quitar a tu hermanito, te van a mandar a un albergue y ahí quién sabe qué te hagan». Valeria temía eso más que a la muerte. Por eso nunca pedía ayuda formal. Por eso no se acercaba a policías ni a asistentes sociales, porque su única familia, su único tesoro, era Julián, y lo protegería a toda costa. Un día, en medio de una tormenta, Julián se enfermó más de lo normal. Tenía los labios morados, las manos frías. Valeria salió corriendo bajo la lluvia, con el cartel en una mano y el corazón en la garganta. Fue esa noche que Canelo la vio, que se detuvo, que le habló, pero antes de eso, su vida había sido una cadena interminable de ausencias, de abusos invisibles, de noches en vela. Valeria había aprendido a no llorar porque sabía que nadie la escucharía. Había aprendido a sobrevivir, no a vivir. Y sin embargo, en todo ese caos, en medio de la pobreza más cruel, ella seguía soñando. Una vez dibujó con carbón una casita con un jardín. La escondió debajo del colchón podrido. Cuando alguien le preguntó qué era, respondió: «Es donde voy a vivir cuando sea grande, con mi hermano». Esa era Valeria antes de Canelo. Una niña rota pero no vencida, frágil pero valiente, invisible para el mundo, hasta que un campeón decidió mirarla. Y fue esa mirada la que abrió una puerta. Porque por primera vez alguien vio más allá del cartón, del polvo y del silencio. Alguien vio a la niña, a la hermana, a la luchadora, y lo que vendría después sería la prueba de que los milagros no siempre llegan con alas. A veces
Llegan con guantes de box y corazón de oro. Desde el momento en que conoció a Valeria y vio con sus propios ojos el lugar donde vivía, algo se quebró dentro de Canelo. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama mientras recordaba el cuerpo pequeño de Julián, temblando de fiebre, el techo agujereado, el olor a humedad y abandono, y la mirada resignada de Valeria, como si ya hubiera aceptado que así era la vida. Al amanecer, tomó una decisión. «Hoy cambiamos su destino», dijo en voz baja mientras se ponía los tenis y salía sin hacer ruido. No le importó cancelar compromisos, posponer entrevistas ni molestar a su equipo con llamadas a las 6 de la mañana. Lo único que tenía claro era que no podía dejar a esos niños ni un día más en ese infierno. «Quiero que me consigan un doctor de inmediato, uno bueno, y un lugar donde llevar a los niños esta misma mañana. ¿Me entienden?», ordenó por teléfono sin admitir discusión. Su equipo, aunque acostumbrado a sus impulsos de generosidad, sabía que esta vez era diferente. Canelo estaba comprometido no como figura pública, sino como ser humano. Volvió al cuartucho donde había encontrado a Valeria. Tocó la puerta de lámina. Valeria abrió aún con los ojos hinchados por el sueño, vestida con la misma ropa del día anterior. Julián seguía acostado, pálido, sudando. «Nos vamos», le dijo con suavidad. «Pero primero, vamos al médico». Valeria dudó. Siempre había aprendido a desconfiar de los adultos, incluso de los que parecían buenos. Pero algo en su voz, en su mirada firme, la hizo asentir en silencio. En menos de una hora, ya estaban en una clínica privada del sur de la ciudad. Los médicos atendieron a Julián con rapidez. Diagnóstico: infección respiratoria avanzada por exposición prolongada al frío, desnutrición severa y anemia. «Si no lo traías hoy, ese niño no pasaba del fin de semana», le dijo el médico, mirando a Canelo con seriedad. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier puñetazo en el ring. Miró a Valeria, sentada en una esquina, abrazando sus rodillas, en silencio. Se acercó y le tomó la mano. «No vas a volver a pasar por esto, te lo prometo». Horas después, con los estudios médicos en mano y una maleta improvisada con la poca ropa que tenían, Canelo los llevó a un centro de atención especializado para niños en situación de calle. Era un lugar con camas limpias, alimentos diarios, psicólogos, maestras y, o más importante, protección. Pero antes de dejarlos, pidió algo más. «Quiero estar involucrado, no solo donar dinero. Quiero saber cómo están, verlos seguido y asegurarme de que tengan una vida digna. No soy su familia, pero si me lo permiten, quiero ser parte de ella». Los encargados del centro, aunque sorprendidos por la solicitud, aceptaron. Sabían que la presencia de alguien como él no solo les traería recursos, sino esperanza. Mientras tanto, la noticia seguía creciendo en redes sociales. El video inicial ya tenía más de 5 millones de vistas. Usuarios lo compartían con comentarios como: «¡Qué grande eres, campeón! Necesitamos más personas como tú». Y «Esta historia me devolvió la fe en la humanidad». Programas de televisión comenzaron a solicitar entrevistas. Reporteros rondaban el centro intentando hablar con Valeria, pero Canelo fue claro. Ella no es una historia viral. Es una niña que ha sufrido demasiado. No la exploten. Sin embargo, algo lo inquietaba. ¿Dónde estaba la madre de Valeria y el padre? No había nadie buscándolos. Movido por esa duda, contrató a un investigador privado para averiguar el pasado de la niña. No por curiosidad morbosa, sino porque intuía que detrás de todo ese abandono había más dolor y quizás peligro. En paralelo, se dedicó a organizar una red de apoyo más amplia. Habló con amigos empresarios, con fundaciones, incluso con el gobierno local. Propuso crear un programa piloto para niños como Valeria, niños invisibles, sin documentos, sin hogar, sin voz. «Si con una niña me partió el alma, no quiero imaginar cuántas hay allá afuera», dijo en una conferencia a puerta cerrada con líderes sociales. Los días pasaban.
y Valeria comenzó a mostrar pequeños signos de recuperación. Comía con apetito, dormía sin sobresaltos, incluso empezó a reírse, algo que nadie en el centro había visto en ella. Julián, por su parte, respondía bien al tratamiento y comenzaba a ganar peso, pero lo más impactante fue cuando Valeria, un día, se acercó a una voluntaria y le pidió papel y lápiz. Se sentó en una esquina y comenzó a dibujar. No una casa de lámina ni un plato vacío. Dibujó una escuela, con su nombre en la puerta. Era la primera vez que soñaba con un futuro, y todo gracias a alguien que decidió romper las reglas, saltarse el protocolo y actuar con el corazón. Lo que Canelo no sabía era que las respuestas que buscaba sobre la familia de Valeria estaban más cerca de lo que imaginaba, y cuando las encontrara tendría que enfrentarse a una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Canelo no podía quedarse tranquilo. Por más que Valeria y Julián ya estuvieran bajo cuidado médico y en un lugar seguro, algo dentro de él lo impulsaba a ir más allá. ¿Cómo una madre podía desaparecer así? ¿Dónde estaba el padre? ¿Alguien los había buscado alguna vez? El investigador privado que había contratado no tardó mucho en volver con noticias, y no eran buenas. Encontramos a la madre. Vive a unas 5 colonias del lugar donde estaban los niños. Pero la situación es delicada, explicó el hombre, mientras dejaba sobre la mesa un expediente lleno de fotografías y documentos. Canelo lo hojeó en silencio. Las imágenes eran contundentes. Una mujer desaliñada, sentada en una banqueta, rodeada de botellas vacías, con la mirada perdida. En otra, discutía con un hombre fuera de una vecindad, visiblemente alterada. Se llamaba Mireya. Tenía 32 años, aunque aparentaba más. Había sido madre joven, víctima de un entorno violento, criada en un hogar fragmentado. Según los informes, había caído en las drogas hacía más de 4 años. Desde entonces, vivía deambulando entre casas de conocidos, durmiendo en la calle, vendiendo lo que podía para conseguir su dosis diaria. Pero lo que más impactó a Canelo fue leer una frase escrita a mano por el investigador. Dijo que no quiere saber nada de los niños. Ese rechazo lo hizo apretar los puños con fuerza. Le costaba creerlo. ¿Cómo podía alguien abandonar así a sus propios hijos? ¿Está consciente de lo que hace?, preguntó con dureza. Sí, y fue muy clara. No los quiere de vuelta. Dijo que son una carga, que no los pidió, que prefiere que se los quede el Estado. Canelo sintió una mezcla de rabia y tristeza. Respiró hondo y se quedó en silencio por varios minutos. Finalmente, dijo: necesito verla. El encuentro fue en un centro comunitario, con mediadores presentes. Mireya llegó tarde, tambaleante, con el maquillaje corrido y olor a alcohol. Cuando vio a Canelo, sonrió con ironía. Míralo, el campeón. ¿Qué haces tú metido en esto? Estoy cuidando a tus hijos, respondió él sin rodeos. ¿Y qué? ¿Ahora vas a venir a decirme cómo ser madre?, soltó con sarcasmo. No, solo quiero saber por qué los dejaste solos. ¿Por qué Valeria tiene que pedir limosna para comer? ¿Por qué Julián está desnutrido? Quiero saber si todavía te importa. Mireya rió, una risa amarga, rota. Importarme. Esos niños me arruinaron la vida. El padre se largó. Mis papás me echaron. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Morirme por ellos? No, esperaba que los amaras, dijo Canelo con la voz firme pero dolida. Ella lo miró con desprecio. Luego, como si ya no pudiera sostener más su propia máscara, bajó la cabeza y murmuró: yo no sé amar, nadie me enseñó. Canelo se quedó inmóvil. No esperaba una respuesta así. Quería gritarle, sacudirla, decirle todo lo que Valeria había sufrido, pero algo en esas palabras le mostró que también estaba rota. Entonces, al menos no les hagas más daño. Déjalos en paz, dijo él, levantándose para irse. Antes de salir, Mireya soltó una última frase. Haz con ellos lo que quieras, ya no son míos. Ese momento marcó un punto sin retorno. A partir de ahí, Canelo supo que no había vuelta atrás,
que Valeria y Julián no solo eran víctimas del abandono, sino herederos de un ciclo de dolor profundo, y que ahora, por decisión propia, él era parte de esa historia. Cuando volvió al centro, Valeria estaba en el patio, dibujando con lápices de colores. Al verlo, se levantó de inmediato y corrió hacia él. ¿La viste?, preguntó con los ojos abiertos, llenos de ansiedad. Canelo se agachó, la abrazó con fuerza y le acarició el cabello. Sí, la vi. ¿Va a venir por nosotros? Él dudó, tragó saliva. Luego, con voz firme, le respondió: No, mi niña, ella ya no puede, pero tú ya no estás sola. Valeria no lloró, solo bajó la mirada y asintió, como si en el fondo ya lo supiera, como si desde hacía mucho tiempo hubiera renunciado a esperar. Esa noche, Canelo no durmió en su mansión. Se quedó en el centro, sentado junto a la camita de Julián, mientras Valeria dormía abrazada a un osito que alguien le había regalado. Sentía una responsabilidad inmensa, una que iba mucho más allá de la fama, del dinero, de su carrera, porque había entendido algo. Los verdaderos campeones no siempre pelean por cinturones. A veces pelean por corazones rotos, por vidas invisibles, por niños que solo necesitan una oportunidad para ser vistos. Lo que él no sabía era que Valeria estaba a punto de sorprender a todos, que dentro de su silencio había un talento escondido, una voz, una música, una luz, y que lo mejor aún estaba por venir. El cielo estaba encapotado desde temprano, como si presintiera que algo importante estaba por suceder. Canelo había decidido pasar el día completo con Valeria y Julián, no como figura pública ni como benefactor, sino como alguien que ahora era parte de su historia. Quería saberlo todo: qué le gustaba comer a Valeria, a qué le tenía miedo, qué soñaba ser cuando fuera grande. Pasearon por un parque tranquilo al sur de la ciudad. Julián corría detrás de una mariposa, riendo con esa alegría que solo los niños entienden. Valeria caminaba en silencio, pero con una sonrisa tímida. Iba tomada de la mano de Canelo, como si por fin se sintiera segura. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande?, le preguntó él, mirando al frente. Valeria se encogió de hombros. No sé, a veces canto para que Julián se duerma. Me gusta cantar. Canelo se detuvo, sorprendido. ¿Te gusta cantar? Sí, pero nunca lo he hecho frente a nadie. Me da pena. En ese momento comenzaron a caer las primeras gotas. No era una lluvia fuerte, pero suficiente para que la mayoría de la gente empezara a correr a buscar refugio. Canelo y Valeria se quedaron ahí, en medio del parque. Ella levantó el rostro hacia el cielo, dejando que el agua le cayera sobre la cara. «Parece que el cielo también está llorando», dijo ella, con una risa que a él le partió el alma de ternura. Canelo la miró como si la viera por primera vez. Una niña que había vivido en el abandono, el frío, la oscuridad, ahora reía bajo la lluvia, como si nada la hubiera lastimado jamás. Era un milagro silencioso. Se arrodilló en la tierra húmeda frente a ella y le tomó las manos pequeñas y frías. «Valeria, te voy a hacer una promesa. No vas a volver a pasar hambre. No vas a dormir más entre basura. Nunca más vas a estar sola. Mientras yo viva, voy a cuidar de ti y de tu hermanito. Te lo juro». Valeria lo miró fijamente. No dijo nada. Solo lo abrazó con fuerza, como si abrazara una nueva vida, como si esas palabras fueran un puente que la sacaba del abismo. La lluvia se hizo más intensa, pero ellos no se movieron. Era como si el mundo desapareciera por un instante. Días después, Canelo empezó a cumplir esa promesa en serio. No solo con dinero, sino con presencia. Contrató a una pedagoga particular para Valeria, psicólogos infantiles para ambos hermanos y un pediatra que visitaba a Julián cada semana. Pero no era suficiente. Quería que Valeria encontrara algo que le diera identidad, que le devolviera el derecho a soñar. «Consíganme a alguien que sepa de música», ordenó a su equipo. «Quiero saber si esta niña realmente canta o si solo grita desde el alma». Una tarde la llevaron a un pequeño estudio de grabación.
Valeria estaba nerviosa. Nunca había sostenido un micrófono en su vida. El productor, amigo personal de Canelo, le sonrió con amabilidad. Canta lo que tú quieras. Nadie te va a juzgar. Valeria cerró los ojos, tomó aire y comenzó a cantar una canción de cuna que su madre le había cantado una vez, mucho tiempo atrás. Su voz era suave, quebrada, llena de emoción. Cada nota salía con un temblor que no venía de la garganta, sino del corazón. Cuando terminó, hubo silencio. El productor se quitó los audífonos lentamente y miró a Canelo. Esta niña tiene algo que no se puede enseñar. No es técnica, es verdad. Canta como quien ha sobrevivido al dolor. Canelo asintió. Ya lo sabía. Esa noche, al regresar al centro, entró al cuarto de Valeria para darle las buenas noches. En la pared había pegado un dibujo. Era una casa con un jardín, una escuela y una niña de cabello largo con un micrófono. Encima, escrito con letras torcidas, mi futuro. Canelo se quedó observando ese dibujo largo rato. Vamos a hacerlo realidad, princesa, susurró. En otra cama, Julián dormía profundamente. Valeria se tapó con la cobija hasta la nariz y dijo, ¿me vas a seguir cuidando aunque ya no sea famosa? Canelo se rió, caminó hasta su cama y le dio un beso en la frente. Te voy a cuidar porque te quiero, no porque la gente mire. Eso nunca va a cambiar. Ella cerró los ojos con una sonrisa, pero el destino aún tenía planes. Porque lo que estaba por venir no solo pondría a prueba la promesa de Canelo, sino que mostraría a todo México que a veces el amor verdadero no necesita lazos de sangre. La rutina de Valeria cambió por completo. De despertar entre láminas y cartones, ahora abría los ojos en una cama tibia, con sábanas limpias y una ventana por donde entraba la luz del sol. Julián, cada día más fuerte, corría por los pasillos del centro, riendo como nunca antes. Pero lo más hermoso fue verla a ella florecer. La música se convirtió en su refugio. En cada clase con la maestra de canto, Valeria soltaba una parte de su historia. No hablaba mucho con palabras, pero cuando cantaba parecía que su alma tomaba forma. La maestra, una mujer de voz dulce y mirada firme, se dio cuenta de inmediato. Esta niña tiene un talento natural, pero más que eso, tiene algo que no se puede enseñar, sentimiento puro. Canelo asistía de vez en cuando a las clases, sentado en silencio al fondo del salón. La escuchaba sin interrumpir, con el corazón en la mano. Cada nota era un recordatorio del por qué había tomado esa decisión. No era caridad, era destino, pero no todo era fácil. Valeria aún arrastraba inseguridades. Había días en que se encerraba en sí misma, dudando de su valor. Sentía que no merecía nada de lo que estaba viviendo, que en cualquier momento todo desaparecería. Una noche, después de cenar, se sentó sola en el patio. Canelo la encontró abrazando sus rodillas, en silencio. ¿Qué pasa, princesa? Tengo miedo de que todo esto sea un sueño, que un día despierte y esté de nuevo allá, sola, con hambre, con frío. Canelo se agachó a su lado, la abrazó y le dijo con calma, no va a pasar, este es tu nuevo mundo, tú lo mereces. Y si algún día dudas de ti, yo voy a recordarte quién eres. Ese fue el punto de quiebre. Al día siguiente, cantó como nunca. Su voz era fuerte, segura, con una emoción que hizo llorar a su maestra. Fue entonces cuando Canelo tuvo una idea. Organizar un evento benéfico, no solo para mostrar el talento de Valeria, sino para reunir recursos y ayudar a más niños como ella. Una gala con causa, un escenario de verdad, una oportunidad para que su voz llegara lejos. El proyecto tomó forma rápidamente. Invitó a artistas, empresarios, deportistas. Se rentó un auditorio, se contrató una orquesta juvenil y en el centro del escenario estaría Valeria. Cuando se lo contó, ella se quedó muda. Lo miró como si no entendiera. ¿Yo cantar frente a tanta gente? Sí, es tu momento. ¿Y si me equivoco? Entonces te aplaudimos igual,
porque no estás aquí para ser perfecta, estás aquí para brillar. Llegó el gran día. Valeria vestía un sencillo vestido blanco, con flores bordadas a mano. En el camerino temblaba de nervios. Julián la abrazó y le dio un dibujo. Era ella cantando, con un corazón gigante detrás. «Es mi amuleto», dijo ella, y lo guardó en el bolsillo. El auditorio estaba lleno. Luces, cámaras, periodistas. Pero cuando Valeria salió al escenario, todo se volvió silencio. Tomó el micrófono, miró al público, buscó a Canelo entre las butacas. Él le sonrió y asintió con la cabeza. Entonces cerró los ojos y cantó. Cantó una canción escrita especialmente para ella, una letra que hablaba de los niños invisibles, del hambre, del abandono, pero también de esperanza, de amor, de segundas oportunidades. Su voz tembló al principio, pero pronto se volvió firme, poderosa. Cada estrofa fue un puñal al corazón del público. Algunos lloraban en silencio, otros se tomaban de la mano, y cuando terminó, hubo un segundo de absoluto silencio, seguido de una ovación de pie que pareció no tener fin. Valeria bajó del escenario con los ojos brillantes. Canelo la esperaba al pie de las escaleras. Ella se lanzó a sus brazos y susurró: «Lo logré». «No, princesa», le respondió él con lágrimas en los ojos. «Apenas estás empezando». El video de su presentación se volvió viral en cuestión de horas. Pero más importante aún, comenzaron a llegar donaciones. La fundación creada por Canelo para niños en situación de calle recibió apoyo de todo el país. Escuelas, casas hogar, clínicas. Pero nadie se olvidaba del rostro de la niña que cantó con el corazón en las manos. Valeria, que había salido de los escombros, ahora era voz, símbolo, esperanza. Y lo mejor, aún estaba por venir. Era imposible no sentirlo. En cada rincón del país, en cada casa donde alguien vio ese video, algo se removió por dentro. La imagen de Valeria, de pie frente a un auditorio, cantando con los ojos cerrados y el corazón abierto, se volvió una especie de espejo para millones de personas. No era solo una niña con talento, era una herida nacional que por fin hablaba. Las redes sociales estallaron. Medios de comunicación nacionales e internacionales transmitieron la historia con titulares como «La niña que cantó su dolor y conmovió a un país entero», «Del abandono al escenario, la voz que México no olvidará». Pero mientras todos hablaban de ella, Valeria seguía siendo la misma, tímida, dulce, protectora de su hermanito, con los pies firmemente plantados en la tierra. Canelo decidió dar un paso más. En una entrevista exclusiva, la única que aceptó dar sobre el caso, dijo algo que resonó como un eco profundo. «Valeria me cambió la vida. No fue ella quien tuvo suerte de encontrarme. Fui yo quien tuvo el privilegio de conocerla. Esta niña me enseñó lo que significa luchar sin rendirse. Incluso cuando nadie te ve, las palabras tocaban. Pero lo que vendría después, nadie lo vio venir». Una semana después del evento, el gobierno de la Ciudad de México anunció una nueva iniciativa inspirada en la historia de Valeria. Se llamaría Voces Invisibles y estaría destinada a rescatar, proteger y empoderar a niños en situación de calle. Clínicas, escuelas, programas de arte, apoyo psicológico y alimentario. Y lo más simbólico, la primera embajadora del programa sería ella. Cuando Canelo le dio la noticia, Valeria lo miró confundida. ¿Embajadora? ¿Eso qué es? Es cuando alguien representa una causa, alguien que inspira, alguien como tú. Ella bajó la cabeza insegura. ¿Y si no sé hacerlo? Canelo se agachó a su altura y le respondió: «No necesitas saber, solo tienes que ser tú». Días después, se organizó un acto oficial en la Plaza de la Constitución. Frente a cientos de personas, Valeria subió al escenario acompañada de Canelo. Vestía un conjunto sencillo, su cabello recogido en una trenza y un pequeño broche en forma de estrella que él le había regalado. Cuando tomó el micrófono, hubo un silencio absoluto. Nadie sabía si hablaría
o cantaría. Ella respiró profundo y dijo: «Yo solo soy una niña, una que vivía entre cartones. Muchos no me veían, pero no estaba sola. Mi hermanito me daba fuerza. Y luego alguien me vio, no con lástima, sino con amor. Todos los niños merecemos eso. No importa si somos pobres, si no tenemos papás, si dormimos en la calle. Todos merecemos una oportunidad». Un aplauso lento, pero cargado de emoción, comenzó a llenar la plaza. Algunos lloraban, otros grababan. Muchos simplemente se quedaban en silencio, con el alma encogida. Después de sus palabras, cantó una vez más. Esta vez, con una orquesta completa detrás. La canción fue compuesta especialmente para ese día y se titulaba «Aquí estoy». Hablaba de la resiliencia, del renacer, del derecho a ser amado. La interpretación fue tan poderosa que, al finalizar, incluso los músicos estaban de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Canelo, con el rostro empapado, la abrazó como un padre abrazaría a su hija después de una gran victoria. Este fue el día que todo México lloró, diría más tarde un comentarista en televisión. La historia de Valeria se convirtió en documental. En escuelas de todo el país comenzaron a usar su testimonio para enseñar empatía, resiliencia, compasión. Se imprimieron libros con su rostro, no como símbolo de caridad, sino de transformación, de lo que ocurre cuando alguien es visto de verdad. Pero mientras todo eso pasaba afuera, en su interior, Valeria seguía en proceso de sanación. Aún tenía pesadillas, aún se despertaba algunas noches gritando, pero ahora tenía con quién hablar, ahora tenía abrazos, ahora tenía voz. Una noche, después de un ensayo con su nueva maestra de canto, se acercó a Canelo, que la esperaba afuera del salón. «¿Tú crees que algún día pueda ayudar a otros niños?». Canelo sonrió. «Tú ya los estás ayudando. Cada palabra tuya, cada canción, ya está sembrando esperanza». Valeria se quedó pensativa. «Entonces quiero seguir, no solo cantar. Quiero ir a donde están los niños que viven como yo vivía. Quiero decirles que sí se puede salir». Canelo le acarició el cabello y respondió: «Y yo voy a estar contigo en cada paso, porque ahora la historia ya no se trataba solo de una niña salvada. Se trataba de una niña que, con su voz, estaba comenzando a salvar a otros». Pasaron los años. El mundo siguió girando, pero para Valeria todo había cambiado. Ya no era la niña que pedía monedas con un cartel en la banqueta. Ya no era la hermana que dormía sobre cartones abrazando a Julián para que no se muriera de frío. Ahora era una joven fuerte, valiente, con una voz que había tocado los corazones de miles y un propósito más grande que ella misma. Tenía 15 años cuando dio su primer discurso como activista. Lo hizo en una escuela pública en Iztapalapa, frente a más de 400 estudiantes. No usó papeles, no leyó, solo habló con el alma. Cuando tenía 8 años pensaba que la vida era injusta, que nadie me veía, que no tenía futuro. Pero alguien me miró, alguien que pudo haber seguido caminando, pero se detuvo. Y desde ese día, mi vida cambió. Hoy estoy aquí para decirles que sí se puede salir del dolor, que nadie nace para ser invisible. La ovación fue instantánea. Canelo, sentado entre los asistentes, no pudo contener las lágrimas. Había seguido cada paso de Valeria como si fuera su propia hija. La había visto caer, levantarse, dudar, volar, y ahora la veía transformar su dolor en fuerza, su historia en semilla. Julián, por su parte, ya era un niño saludable, curioso, con una pasión enorme por el dibujo. Soñaba con ser arquitecto. «Voy a construir casas donde los niños siempre tengan calor», solía decir. Valeria siempre lo abrazaba cuando decía eso, porque sabía exactamente lo que significaba. La Fundación Voces Invisibles, que Canelo había creado en honor a ella, ya contaba con más de 10 centros en todo el país. Miles de niños habían sido rescatados, alimentados, educados, protegidos.
Y cada uno de esos lugares tenía un mural con la imagen de Valeria cantando bajo la lluvia, porque ese fue el momento donde todo cambió. Una tarde, mientras caminaban por uno de los centros en Guadalajara, Valeria se detuvo al ver a una niña descalza dibujando con crayones en la tierra. Se agachó, le sonrió y le preguntó: «¿Qué estás dibujando?» «Una casa con jardín», respondió la niña, sin levantar la vista. Valeria sintió un nudo en la garganta. Sacó de su mochila un papel doblado. Era el mismo dibujo que había hecho años atrás, el que decía «Mi futuro». Se lo mostró a la niña y dijo: «Yo también dibujaba lo mismo. Y mira, ahora estoy aquí. ¿Tú quieres estar ahí también?» La niña asintió con los ojos brillosos. Valeria la abrazó. «Entonces, nunca dejes de soñar». Esa fue la esencia de todo. No se trataba de fama, no se trataba de likes, de prensa, ni siquiera de la música. Se trataba de algo mucho más profundo, de amar sin condiciones, de sembrar esperanza donde antes solo había vacío. Una noche, mientras veían una película en casa, porque sí, ahora tenían un hogar propio, Julián se quedó dormido en el sofá. Valeria miró a Canelo y le dijo: «¿Te acuerdas cuando te prometiste que no íbamos a dormir con hambre?» «Claro, ¿cómo olvidarlo? Pues cumpliste, pero hiciste más que eso. Nos diste familia». Canelo le tomó la mano. «Ustedes me la dieron a mí también». En la pared de la sala colgaba una foto de los tres, Canelo en medio, Valeria a un lado, Julián al otro. No era una familia tradicional, no compartían sangre, pero compartían algo más fuerte: amor, lucha y una promesa que se había vuelto real. Valeria, con los años, siguió cantando. Grabó un disco con canciones propias, todas inspiradas en niños que conoció en los albergues. Viajó a comunidades olvidadas, llevó palabras donde no llegaban libros, llevó canciones donde el silencio era rutina. Se convirtió en símbolo, en voz, en faro. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había empezado todo, ella respondía lo mismo. Todo comenzó con una mirada, la de un hombre que se detuvo, la de alguien que me vio cuando yo ya no creía que valía la pena ser vista. Y así, entre escenarios, escuelas, calles y corazones, la niña de los cartones sembró un futuro hecho de amor, porque cuando una vida se rescata, muchas otras también florecen.